y en decoración con hasta un 50% de descuento. Además, te lo llevamos a casa con nuestra tarifa plana y siempre con la comodidad de poder comprar donde y como quieras, en tienda, en la web o también en la app del Corte Inglés. Descárgate nuestra app y verás también ahí que siempre encuentras lo que buscas hasta el 29 de febrero. Recuerda, en las rebajas del hogar del Corte Inglés. ¿Quieres que tus ahorros contribuyan a solucionar retos sociales? Finaxes Compromiso Social Europa invierte en compañías para obtener un rendimiento financiero y además conseguir un efecto social positivo en la sociedad. Más información en finaccesvalue.es y en el 91 737 4114. Finaxes Value, agencia de valores, figura inscrita en CNMV con el número 301. Tan, 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 tan. La cuenta online del Santander es tan fácil de abrir que lo puedes hacer desde donde quieras. Santander en digital es Santander. Santander, por ti, los primeros. Consulta condiciones en bancosantander.es. ¿Nuevo invirtiendo en bolsa o ya eres todo un experto? Lo mejor en cualquier caso es hacerlo con XTB, tu broker. Compra acciones y ETFs de cualquier mercado y sin comisiones hasta 100.000 euros al mes. Accede además a la mejor formación en español. Entra en xtb.com, la inversión pensada para todos. A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos. Mercado de divisas, la actualidad del euro, el dólar, la libra y todo el mercado Forex. Un programa presentado por Raúl Castillo. Elige tu propio camino en el mundo de la inversión. Mercado de divisas, los miércoles de 10 a 11 de la noche en Radio Intereconomía. Los desayunos de Capital Intereconomía. Le comentaba yo a mi invitada de hoy que a los españoles, a todos nosotros, dentro de lo que es economía, nos importan y nos preocupan 4 patas importantes. Una es los impuestos, la otra es el empleo, la tercera sería el ahorro y la inversión y la cuarta, la vivienda. ¿Quién no ha pasado o va a pasar en algún momento de su vida por el trance de alquilar o de comprarse una vivienda? Hoy ponemos el foco en el inmobiliario y lo hacemos con Tico, que es una PropTech española. Nos acompaña su cofundadora y CEO para Iberia, que es Ana Villanueva. Ana, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. ¿Qué es lo que hacéis en Tico? ¿Cuál es vuestro elemento diferencial? Pues en Tico la diferenciación es la tecnología. Usamos la tecnología para hacer el proceso de compra-venta más digital y, por tanto, que se produzca en un menor tiempo y en un menor periodo de tiempo y con más facilidades para comprador y vendedor. ¿Y sois especialistas en la compra y venta de vivienda, de todo tipo de vivienda en todas partes de España? Pues estamos focalizados actualmente en las principales ciudades españolas y sí, ayudamos a vendedores y compradores de cualquier segmento. Y luego me decías la tecnología. Yo entiendo que cualquier PropTech, para ellos es importante la tecnología. Eso es. Pero ¿en qué os diferencia esa tecnología o ese equipo frente a otras PropTech que haya en el mercado? Que PropTech es la suma, ¿no?, de inmobiliario y más tecnología. Eso es, sí. Prop al final es pues tecnología aplicada al prop, ¿no?, o al inmobiliario. Entonces, nosotros, como digo, estamos muy focalizados en la compraventa de vivienda en sí, que es un proceso que tradicionalmente pues ha sido muy estresante. Nosotros hicimos un estudio donde lo comparan con divorciarse o perder el trabajo, ¿no? El que ha pasado por la venta de una vivienda, y nosotros queremos que ese proceso, que tradicionalmente tarda 8 meses y tiene muchas incomodidades asociadas, muchas veces no es la mejor de las experiencias, pues sea una experiencia mucho más llevadora en un periodo más corto de tiempo, gracias a toda la aplicación de la tecnología en todo su proceso, ¿no? Porque ese proceso de 8 meses
veces sí que quita muchas horas de sueño, ¿no? Eso y aporta mucho canas. papeleo y alguna que otra cana, sí que es verdad. Habéis lanzado en este arranque de año 2024 un plan muy potente que busca poner en valor la figura de la gente, porque vosotros, aunque sois PropTech, pensáis que las personas tienen mucho que sumar dentro de vuestro equipo. Está claro, sí. Al final la venta de la vivienda es normalmente la operación financiera o la inversión más importante que alguien hace en su vida, ¿no? Con lo cual es muy importante que tenga esa persona de confianza a su lado para llevar ese proceso que, aunque queremos acortar, pues nos lleva un tiempo, ¿no? Entonces la gente es una pieza clave, ¿no? Dentro de nuestra estrategia. Nuestra estrategia tiene 2 pilares. Bueno, está muy enfocada en la intermediación, es decir, en ayudar a los vendedores a vender su vivienda, y tiene 2 pilares claves. Una parte es, como comentamos, la tecnología, ¿no? La tecnología, al final, pues lo que ayuda es a que todo este proceso sea mucho más eficiente. Son herramientas desde la parte de la valoración de viviendas hasta la parte del CRM, hasta luego dar a conocer la vivienda con herramientas más tecnológicas, como pueden ser los paseos virtuales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, a lo largo de todo ese proceso, lo que nosotros ponemos son herramientas que ayuden a esa gente a que su trabajo pues sea muchísimo más eficiente, ¿no? Le damos una serie de herramientas que le empoderan, como por así decirlo, ¿no? Entonces, estos son los 2 pilares claves, ¿no? La tecnología, pero por otro lado, esa parte humana que al final es la que tiene que aplicar la tecnología y la que es el punto de contacto con el vendedor, ¿no? A lo largo del proceso. Para que puedan utilizar esa tecnología que les permita una valoración mucho más ajustada, el utilizar el CRM o que el cliente final tenga acceso a esas visitas virtuales, como tú dices, y a otros muchos más servicios, ahí necesitas una plataforma muy potente y al mismo tiempo muy eficaz. Y por ello os habéis apoyado en Impulsa. Eso es, Impulsa es el nombre al que damos para recoger toda esta plataforma y servicios. Pues es tecnología con servicios aplicados, ¿no? Que, como digo, ayuda a empoderar ese agente. Si dividimos un poco el proceso, ¿no? O cuál es el día a día de la gente, pues primero tiene que encontrar un vendedor, ¿no? Al que poder ayudar. Es lo que pues en el sector se conoce un poco como la captación, que normalmente es algo que la gente pues no le gusta porque es muy pues puerta fría a veces, ¿no? Y no muy eficiente. Nosotros ayudamos a que los agentes lleguen a ese vendedor, ¿no? A través de pues canales digitales. Nosotros pues estamos aquí en los medios, ¿no? Y dominamos un poco todos los canales digitales para poder llegar al vendedor en un momento muy inicial del proceso, con lo cual pues les ayudamos en esa primera parte de la captación, de llegar al vendedor, como por así decirlo, ¿no? Una vez que has llegado al vendedor, le tienes que decir, oye, yo creo que tu casa vale tanto, ¿no? Hay que valorar esa vivienda. Claro, que el vendedor dirá, no. Mi casa vale esta tanto, parte más es complicada, tanto. Esta parte es complicada. Aquí la tecnología pues nos dice una cosa y luego hay que explicarla. Aquí se ve otra vez el ejemplo, ¿no? Una cosa es lo que te dice la tecnología, pero luego necesitas la parte humana, claro, que suavice, ¿no? Y que le explique al cliente por qué el precio objetivo de su vivienda, ¿no? El valor de mercado y no el valor de salida, como por así decirlo, o las expectativas que tiene el cliente, pues son X y Z, ¿no? Entonces, como digo, tecnología nos ayuda a la valoración, pero luego el agente tiene que explicarlo, ¿no? Una vez que tienes ya el valor de la vivienda, pues oye, ahora hay que darle la máxima difusión a la vivienda. Hay veces que a la vivienda pues le recomendamos, oye, vamos a hacerle un home staging, vamos a pintarla, vamos a hacer una serie de mejoras que ayuden a que la vivienda se luzca mejor. Luego, por supuesto, hacemos fotos profesionales y le damos la máxima promoción posible, por supuesto, a través de los portales inmobiliarios y otros medios digitales que tenemos, ¿no? Una vez que ya llegamos a todos los compradores, tanto digitales como no, pues ahora hay que filtrar esos compradores, ¿no? Hay que hacer ese famoso matching, ¿no? De realmente definir si el comprador pues está hecho para esa casa y si se lo puede permitir, ¿no? Como una Porque aplicación de citas, ¿no? Totalmente. Entonces,
estamos simplificando mucho el proceso, hay muchas más partes, ¿no? Pero al final es un proceso, como digo, complejo que necesita de muchos puntos de apoyo, y ahí estamos nosotros para proporcionar todos esos puntos de soporte. Uno de los puntos más importantes y donde entiendo que necesitan un mayor soporte tanto vuestros agentes como el vendedor como el comprador es la parte legal, porque hay que hilar muy fino con toda la documentación, con todos los plazos y con ajustar también el coste añadido a la compraventa de la vivienda por las dos partes. Eso es, sí, la parte legal el departamento legal en Tyco es fundamental, ¿no? Porque al final son muchas las pequeñas cuestiones legales, ¿no? Hay veces que incluso la vivienda tiene una carga que tiene que levantarse antes de poder salir a la venta, ¿no? Porque si no, el nuevo comprador no va a poder inscribirlo a su nombre, ¿no? Entonces, y luego, como tú bien dices, pues los compradores de la vivienda normalmente un 80% necesita financiación, ¿no? Y la financiación no solo es para la compra de la vivienda, sino para la compra más los gastos. Hay veces que la gente ve el valor de la vivienda y dice, bueno, tengo que llegar, si una casa de 100.000, pero tengo que llegar a 100.000. No, pero es que, oye, hay un ITP, hay unos gastos de notario, de registro, etcétera. Entonces, ITP es el impuesto de transmisiones patrimoniales. Eso es. Vale. Entonces, pues sí, muchas veces, oye, cuando te compras una casa es la primera vez que lo haces, entonces necesita tanto vendedor como comprador necesitan asesoramiento en el proceso. A los agentes, ¿qué les pedís? Pues nosotros tenemos una gran ambición y realmente creemos que tenemos una propuesta de valor para atraer a los mejores agentes de España y Portugal, ¿no? Entonces, al final, nosotros lo que les pedimos es que, oye, ellos traigan la actitud, ¿no? Y un poco la experiencia, aunque también ayudamos a desarrollarlos, para dar el mejor servicio al vendedor, ¿no? Vendedor y comprador. Nosotros decimos, oye, yo te voy a apoyar en todo, necesitamos la actitud y el mejor servicio, porque al final esto de lo que se trata es de dar el mejor servicio a vendedores y compradores, ¿no? Para nosotros la visión es el agente en el centro para que el agente pueda tener a vendedor y comprador en el centro, que al final son el cliente final, ¿no? Entonces, oye, les pedimos que tengan ese grado de profesionalidad y honestidad para después empoderarlos un poco con nuestras tecnologías. ¿Cuántos agentes tenéis a día de hoy en ese plan estratégico? ¿Os habéis marcado un objetivo de captación, de número de agentes en el territorio nacional? Sí, en España y Portugal el objetivo es de llegar a 700 agentes en este 2024, que es un objetivo ambicioso, muy ambicioso, pero bueno, vamos a buen ritmo. ¿Y a día de hoy cuántos tenéis? Pues estamos aproximadamente en unos 60 agentes más o menos. Muy ambicioso. El segmento de los agentes se ha profesionalizado muchísimo. O sea, no tiene nada que ver los que tenemos a día de hoy con los que teníamos, no sé, hace 20 años. Sí, al final hay de todo, ¿no? Es un segmento muy, muy fragmentado. En España, las principales 10 redes de agencias no suman más del 7% del mercado, ¿no? Entonces, al final, pues es un segmento que está muy fragmentado. Entonces, hay de todo, ¿no? Hay, por supuesto, grandísimos profesionales y luego, pues, como en España, en la gran mayoría de las comunidades no es precisa ninguna formación o un poco homologación para poder acceder, pues también hay veces que el servicio no es el más profesional, ¿no? Yo creo que eso es algo que mucha gente probablemente que nos esté oyendo haya pasado por un mal servicio, ¿no? Eso es lo que nosotros queremos. Estamos convencidos de que vamos a cambiar pues esa huella negra, ¿no? que a veces tiene el sector, ¿no? Esa mala fama. Yo he de decirte que la persona con la que cambié por primera vez de vivienda luego me ha acompañado a lo largo de toda la vida, porque la experiencia fue tan buena y ya hubo tanta confianza que aunque luego otras transacciones no la hice con esta persona, siempre le he consultado. Sí, al final, como tú dices, son personas, ¿no? O sea, lo que nosotros queremos es que la tecnología empodere a esos grandísimos profesionales que hay, ¿no? La compraventa es una transacción que normalmente no es repetitiva, ¿no? Tú vas al supermercado muchas veces, pero vendes tu casa una o dos si tienes suerte, ¿no? En tu vida, ¿no? Entonces, tanto para bien como para mal, esa buena experiencia o mala experiencia muchas veces no trasciende, ¿no? Entonces, pues a veces es poco agradecido, porque puede ser un profesional muy bueno que, oye, pues sí, tienes referidos, pero a lo mejor no tiene el impacto que tendría si la transacción fuera más repetitiva. Y por el lado negativo también, a lo mejor un mal profesional pues da una mala experiencia, se queda en un mal review, pero no trascienden. ¿Por qué lanzáis ahora este plan estratégico? ¿Por qué ahora en 2024?
Pues mira, nosotros, como bien sabes, el producto con el que empezamos fue la compra directa de vivienda. Desarrollamos un motor de marketing digital que nos permitía llegar a miles y miles de compradores al mes. Y al final, pues muchos de ellos no conseguíamos servirles porque la oferta que le hacíamos de compra no era suficiente, ¿no? Querían una oferta mayor. Entonces dejamos sin satisfacer a todos esos clientes, ¿no? Esto ha pasado desde que lanzamos y ya ofrecíamos este servicio de intermediación, pero ahora un poco yo creo que el empujón ha venido por la situación un poco del mercado de capitales, ¿no? La subida de los tipos de interés, pues obviamente afecta a la oferta de compra que tú hagas, ¿no? Tú cuando compras un inmueble con deuda, pues tienes un tipo de interés. Con la subida de los tipos de interés, las ofertas que estábamos haciendo eran inferiores, ¿no? Con lo cual la demanda cada vez ha sido mayor, ¿no? De clientes que dicen, oye, quiero que toda esta tecnología que tú has desarrollado, todo este plan de marketing y todo el know-how que tienes vendiendo las casas, ahora lo uses para vender tu casa, ¿no? Entonces ha venido dado por una demanda, como digo, de los vendedores que al final quieren que vendamos su casa como si fuera nuestra propia, ¿no? Nosotros, a diferencia de una inmobiliaria tradicional, nos hemos entrenado vendiendo nuestras propias casas, ¿no? Entonces, por la cuenta que nos traía, pues hemos conseguido desarrollar todos estos mecanismos para que la venta de la casa se produjera en 40 días, ¿no? Que es un hito bastante grande, ¿no? Entonces, al final lo que estamos diciendo es, oye, ya todo esto que hemos desarrollado para vender nuestras propias casas, vamos a ponerlo al servicio de otros vendedores, ¿no? En Tico ponéis el foco en la compraventa, nada de alquiler. El foco está en la compraventa, sí. ¿Y no os pensáis lo del alquiler más adelante? Sí, al final tú sabes que para hacer algo bien hay que enfocarse. Sí que es verdad que tenemos mucho cliente inversor que pone su casa, pues compra una vivienda y luego la pone para alquiler. Y luego la pone para alquiler. Entonces nosotros le ayudamos también en la parte para darle un servicio integral al inversor, ¿no? Y luego ponéis el foco en la vivienda tradicional, no en el segmento de lujo o en la vivienda de costa en la playa. Realmente, al final, un poco todos los mecanismos que hemos desarrollado se aplica a todos los segmentos. Es verdad que hay diferencias, ¿no? El plan de marketing de una casa de lujo pues es ligeramente diferente al plan de marketing de una, a lo mejor, vivienda más humilde, pero hay muchas cosas que son comunes al proceso completo, ¿no? Entonces, al final, nosotros atrayendo con esa capilaridad, con esos 700 agentes a los que aspiramos, vamos a cubrir toda un poco la gama de viviendas. Imagínate que yo soy uno de esos potenciales agentes. ¿Por qué Tico? Pues realmente creemos que tenemos una propuesta de valor muy diferencial, ¿no? Y la voy a resumir en tres, ¿no? Hay una primera parte de esa propuesta de valor que es, oye, te ayudamos a generar negocio. Los agentes son emprendedores, son empresarios, ¿no? Ellos hacen el proceso de principio a fin y la primera parte del proceso es buscar negocios, es decir, buscar a vendedores que quieren vender su casa. Nosotros complementamos su negocio, ¿no? Y les ayudamos a acceder con nuestros canales de marketing digital a vendedores. Siempre decimos que ellos tienen que, por supuesto, traer negocio también, pero complementamos aproximadamente un 30% de su negocio. Les hacemos crecer su negocio un 30%, llegando, como digo, a esos vendedores con la captación digital. Esa sería la primera. La segunda propuesta de valor es que tenemos servicios diferenciales. Al final te cuesta mucho llegar a un vendedor, lo hablábamos antes, ¿no? Cuando llegas a ese vendedor tienes que tener un servicio para cubrir cualquiera que sea su necesidad, ¿no? Que necesita una venta inmediata, pues tú vas a poder proporcionarle un poco esa venta inmediata. Generalmente, en ese caso, pues la oferta puede ser inferior, pero tienes ese servicio, ¿no? Que necesita pues maximizar el valor de su casa y no le importa que se dilate un poco más en el tiempo, pues entonces puedes ofrecerle intermediación. Tenemos también servicios intermedios, como puede ser la venta garantizada, ¿no? Que en un periodo de 6 meses te garantizo que vas a vender tu vivienda, no es un servicio intermedio. Entonces tenemos la captación, le ayudamos a complementar su negocio, tenemos la parte de distintos servicios innovadores, ¿no? que no son que no están en el mercado tradicional, y la tercera, pues ya la hemos comentado, ¿no? Impulsa al final esas herramientas que le empoderan y que hacen que su trabajo se multiplique por 3. Y luego ya lo último, muy rapidito, imagínate que yo soy un potencial comprador o vendedor. ¿Por qué Tico? Lo hemos comentado, ¿no? Al final vendemos tu casa como si fuera la nuestra propia, ¿no? ¿Y eso qué significa? Oye, pues que vamos a poner pues el plan de marketing, vamos a llegar a todos esos compradores y vamos a poner tu casa bonita, ¿no? La ponemos en la portada de los principales medios, como por así decirlo, y bonita para que atraigan a ella, ¿no? Al final
como digo, tenemos el track record de vender nuestras casas en 40 días, pues vamos a hacer todo eso para que la tuya se venda igual. Pues enhorabuena, adelante a ir cumpliendo los pasos, los hitos de ese plan y vienes y nos lo vas contando. Por Ana supuesto, Villanueva, estaré cofundadora y CEO para Iberia de Tico. Gracias y grandes éxitos. Un abrazo. Muchas gracias. Adiós. En Invesco creemos que las mejores soluciones se alcanzan cuando combinamos nuestras capacidades. Conocer los objetivos y necesidades de inversión de nuestros clientes es nuestra prioridad. Nuestro equipo de expertos le ofrecerá soluciones para todo tipo de necesidades. Invesco, un futuro compartido. Comunicación publicitaria. Para más información consulte invesco.es. Riesgo de capital. Si caminas solo, irás más rápido. Si caminas acompañado, llegarás más lejos. Luna Sevilla es su asesor patrimonial de referencia. Prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros, somos una empresa con amplia experiencia profesional y una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Si desea más información, visite lunasevilla.es o llámenos al 91 762 3442. Estamos en constante cambio. El mundo cambia. Cambia nuestro entorno. Cambios que nos hacen reflexionar. Cambios que nos hacen apostar por fórmulas diferentes. En la radio apostamos por el sector inmobiliario. Súmate al cambio con IDE Inmobiliario. Cada jueves de 11 a 12 de la mañana con Elena Fraile en Radio Intereconomía. Nos sumamos al cambio. Vamos con otro concepto que nos ayuda a entender mejor cómo funcionan algunos de los procesos económicos que normalmente manejamos, y es el de la indexación, que consiste en vincular el tipo de interés aplicado a una operación de crédito o depósito a la remuneración de un instrumento financiero o a un índice determinado, como puede ser, por ejemplo, el IPC, el índice de la bolsa o el Euribor. Explicado en otras palabras, indexar significa que si se estima que las pensiones suban conforme al IPC, esto quiere decir que si la inflación sube un 2%, pues las pensiones también tendrán que aumentar su valor un 2%. La práctica indexadora tiende a ser más generalizada en economías donde la inestabilidad macroeconómica, en particular una elevada inflación, erosiona el poder adquisitivo de los valores monetarios. La indexación, por tanto, tiende a generar una inflación más elevada y favorece su persistencia en el tiempo, aun cuando desaparezca la causa inicial que generó el incremento de precios. Desde un punto de vista macroeconómico existen 4 categorías principales de indexación: indexación salarial, de tasas de instrumentos financieros, de tasas impositivas e indexación de tipos de cambio. Los primeros 3 están indexados por inflación. H2 Intereconomía, tu espacio semanal sobre el hidrógeno. Porque en Radio Intereconomía apostamos por el sector energético y la energía limpia. Presenta Rubén Gil. Camino de las 11:30 de la mañana, un minutito queda para ello, aquí en directo en Radio Intereconomía. Abrimos H2 Intereconomía, es el 21º capítulo ya de la temporada, en el que vamos a poner hoy el foco en ese primer Congreso Nacional de Hidrógeno Verde, que arranca mañana miércoles, día 7 de febrero en Huelva, hasta el próximo viernes, y en el que se van a dar cita más de 300 empresas. Nos vamos a ir hasta allí en el programa de hoy, esta mañana, para hablar con José Luis Menéndez López, es el presidente de la Asociación de Industrias Químicas Básicas y Energéticas de Huelva. Además, venimos de la celebración la semana pasada del Día del Hidrógeno de Enagás, bajo el lema "El hidrógeno es ahora",
y el foco puesto en la descarbonización, y de él salieron algunas cifras que vamos a comentar esta mañana, como los 650 proyectos de hidrógeno verde que la compañía gasista ha registrado para España, o los 1.000 millones de euros que, según las estimaciones de Nagas, tendrá que invertir nuestro país en el corredor europeo del hidrógeno. Asuntos que vamos a abordar en el programa de hoy. Enseguida se lo contamos. Antes de esto, como siempre, nos ponemos al día y conocemos las otras noticias que nos ha dejado el mundo del hidrógeno en la última semana. Noticias con David González, que comenzamos en Huelva, donde más de 300 empresas, como les avanzábamos, van a estar desde mañana en el Congreso Nacional del Hidrógeno Verde. 800 participantes se darán cita esta semana en el primer Congreso Nacional de Hidrógeno Verde, que se celebrará, como decíamos, en Huelva del 7 al 9 de febrero. Acudirán representantes de distintas asociaciones nacionales e internacionales, clústeres y valles nacionales unificados, según ha informado la organización. El evento aglutinará a la gran industria a nivel nacional y supondrá una gran oportunidad para destacar el protagonismo del hidrógeno verde en el desarrollo de la actividad económica. España liderará la producción de hidrógeno verde en Europa y también la creación de empleo vinculado a esta actividad. Así consta en la hoja de ruta del hidrógeno en España. Esta actividad creará más de 181.000 puestos de trabajo vinculados a las moléculas verdes hasta 2040. Y según esta estimación, nuestro país concentrará el 11% de los puestos de trabajo que se necesiten en los próximos años. Teresa Rivera asegura que el hidrógeno renovable es un tren que España no debe dejar pasar. La vicepresidenta tercera del Gobierno y también ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha asegurado que el hidrógeno renovable, además de ser concebido como un proyecto en común en Europa, es percibido en España como un tren que no debe dejarse pasar por condiciones geográficas, logísticas, de infraestructura, de capacidades humanas, corporativas, de contexto institucional y regulatorio. Además, Rivera asegura que el hidrógeno representa para España una gran oportunidad. A nivel global, a nivel europeo, pero créanme ustedes, también a nivel nacional en España, esto es percibido, entendido como una gran oportunidad económica, energética, industrial, social, ambiental, pero también como una gran oportunidad de construir proyecto en común. España contará con su propio índice de precios para el hidrógeno. MIBGAS quiere lanzar su propio mercado organizado para este producto y la intención del mercado mayorista del gas es crear un grupo de trabajo de participación voluntaria para la definición del mismo. Soria necesitará unas 30.000 toneladas de hidrógeno en el horizonte del año 2030. Son estimaciones de Nagas. Soria, al igual que ocurrió con la energía eólica, será pionera en el uso de la tecnología del hidrógeno verde. De hecho, la previsión es que en unos meses la provincia inaugure la primera planta de producción de toda Castilla y León, ubicada en el Parque Empresarial del Medio Ambiente. La macroplanta de hidrógeno de Arroyo reducirá 6.000 toneladas de dióxido de carbono al año. El proyecto, en plazo de información pública de impacto ambiental, se ubicará en el polígono industrial de la Encomienda de la localidad vallisoletana y ocupará 11.090 metros cuadrados. Además, contará con un hidroducto de casi 3 kilómetros tras una inversión de 25 millones. Airbus comienza a estudiar la viabilidad de la infraestructura para aviones a hidrógeno. Un consorcio formado por Airbus, Avinor, SAS, Swedavia y Vattenfall han firmado un acuerdo destinado a investigar de forma conjunta la viabilidad de la creación de una infraestructura de hidrógeno en los aeropuertos de Suecia y también de Noruega. Esta cooperación proporcionará, según los promotores de la iniciativa, una mejor comprensión de los conceptos y operaciones de los aviones de hidrógeno, el suministro, las infraestructuras y las necesidades de reabastecimiento de combustible en los aeropuertos. Y otra compañía, Plug Power, completa la primera carga de hidrógeno verde líquido en su planta de Georgia. Tras el inicio oficial de las operaciones en la planta, un remolque criogénico de Plug ha sido cargado de hidrógeno líquido para su uso en las instalaciones de Walmart, Amazon y Home Depot. Se trata de un hidrógeno líquido suficiente para abastecer a 3.216 carretillas elevadoras al día. Vamos con nuestra noticia sostenible. Cepsa inaugura su nueva planta de reutilización de agua en el Parque Enérgico San Roque, en Cádiz. El proyecto, que cuenta con una inversión de 2,5 millones de euros, permite al parque reducir un 25% el consumo de agua empleado en su actividad, que alcanza un 53% si se suma el resto de actuaciones acometidas en los últimos 3 años. Esto refleja el compromiso sostenible con la optimización de la gestión del agua, la reducción de su uso en origen y su máxima reutilización, contribuyendo así a la economía circular.
La iniciativa ha contado con la valoración positiva del consejero de Sostenibilidad de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández Pacheco, quien ha asegurado que esta instalación es una apuesta más de la compañía por la protección ambiental y la optimización de recursos naturales. H2 Intereconomía, tu espacio semanal sobre el hidrógeno. Porque en Radio Intereconomía apostamos por el sector energético y la energía limpia. Las 11:35 minutos de la mañana en directo, H2 Intereconomía, un espacio que hacemos con Ariema, empresa española líder en el sector del hidrógeno con 30 años de experiencia en el desarrollo de tecnología propia de electrolizadores. Hoy nos vamos hasta Huelva, allí está Rafael Luque, consejero delegado de Ariema. ¿Qué tal, Rafa? Buenos días, bienvenido. Bien hallado, Rubén. Buenos días. Buenos días. Un placer saludarte. Ahora te pregunto por tu presencia en Huelva, que tiene mucho que ver, como ya hemos avanzado, con ese Congreso Nacional del Hidrógeno que arranca mañana. Allí también va a participar Ariema, va a participar Rafael Luque. Ahora nos cuentas lo que vas a contar. Nunca mejor dicho. Antes, oye, de las noticias que hemos escuchado, ¿qué te ha llamado la atención hoy? ¿Qué destacarías? ¿Qué nos explicas? Bueno, siempre me resultan interesantes, Rubén, los estudios que hay de expectativa de creación de empleo. Este último que se ha publicado en números coincide bastante con uno que hicimos allá por el año 2013, hace más de 10 años, en la Plataforma Tecnológica Española del Hidrógeno. Curiosamente, la cifra era muy similar, 200.000, si bien el detalle era diferente. En el año 2013, todos los expertos españoles lo que pensábamos era que la entrada del hidrógeno verde iba a estar más vinculada a la movilidad. El sector de automoción en los últimos años, y sobre todo en España, ha apostado más por movilidad dentro de lo que es cero emisiones, basada en batería eléctrica. El hidrógeno se ha atrasado un poco en aplicación de movilidad, posiblemente porque las pilas de combustible han tardado en bajar precio, pero bueno, ha despegado el mundo de las aplicaciones del hidrógeno verde en la industria, y la movilidad pues está ahí esperando. Se ha atrasado un poco, pero yo creo que también vendrá. Vendrá, esperemos que venga pronto y venga sobre todo bien. Bueno, Congreso Nacional del Hidrógeno Verde que comienza mañana, día 7, y Ariema está en ese Congreso Nacional del Hidrógeno Verde en Huelva, con una ponencia, electrolizadores, 30 años de experiencia en España, por la tarde, a las 4 menos cuarto, para que no se las quiera perder. ¿Qué vas a contar, Rafa? Pues a ver, la verdad es que esta semana especialmente Huelva es la capital del hidrógeno, y para Ariema es un orgullo. Nosotros tenemos aquí nuestras instalaciones de fabricación de electrolizadores, y la historia del hidrógeno verde, en cuanto a la producción del hidrógeno verde, está muy vinculada a Huelva. Los primeros ingenieros a nivel mundial en hacer hidrógeno verde fueron alemanes del DLR, inauguraron planta en 1990, y ese mismo año, en 1990, se empezó a trabajar aquí, en Huelva, en las instalaciones del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, en diseñar y construir la primera planta española, y fuimos el segundo equipo de ingeniería del mundo en hacer eso, en diseñar y construir una planta de producción de hidrógeno verde. Eso es lo que yo voy a contar en el Congreso como semilla que luego, a lo largo del tiempo, pues bueno, han supuesto más proyectos de investigación, y en nuestro caso, en el caso de Ariema, pues desde el año 2009 tener capacidad de fabricar equipos de electrolisis, en concreto alcalinos, completamente, desde el stack hasta los sistemas de control. Imagino que en 30 años ha cambiado mucho, no solamente el sector del hidrógeno, sino también, no sé, si han cambiado mucho la manera de fabricar, por ejemplo, esos electrolizadores. ¿Cómo ha sido, Rafa, esa evolución? Pues la verdad es que la tecnología ha mejorado bastante, pero sobre todo lo que ha cambiado es los escenarios de mercado. Hace 10 años los equipos de electrolisis de alta calidad, los que se podían utilizar acoplados a energías renovables, eran máquinas pequeñas, porque estas tecnologías estaban todavía en el ámbito de la I+D. En los últimos 3 años, este boom de interés en el hidrógeno nos ha llevado a todos a hablar primero de megavatios, o sea, de miles de kilovatios, y luego incluso de gigavatios, millones de kilovatios, y el salto tecnológico difícil ha sido aumentar el tamaño de los equipos. Pensemos que en las tripas de un electrolizador
Lo que tenemos son unos electrodos sumergidos que trabajan en unas condiciones muy corrosivas, a presión, en un fluido muy complejo de manejar porque se están generando las burbujas de gas, y en esas condiciones aumentar el diseño, en nuestro caso de unos electrodos que son unos discos de 20 centímetros de diámetro a 1 metro de diámetro, tecnológicamente es un reto brutal, es muy difícil. Pues eso va a contar mañana para estrenar ese Congreso Nacional del Hidrógeno en Huelva, esa comparecencia, esa ponencia de Rafael Luque, el consejero delegado de ARIEMA. Allí en Huelva también está nuestro invitado de hoy, Rafa, con el que vamos a hablar, si te parece, que es don José Luis Menéndez López, es el presidente de la Asociación de Industrias Químicas Básicas y Energéticas de Huelva. Don José Luis, bienvenido, muy buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, imagino que todo preparado ya para ese congreso que arranca mañana. ¿Qué supone para Huelva, don José Luis, y qué supone para ustedes? ¿Qué supone para la Asociación de Industrias Químicas Básicas y Energéticas de Huelva la celebración allí, ese congreso en el que tienen ustedes, creo, un papel importante, ¿no? Sí, realmente es un hito muy importante y de alguna forma Huelva será uno de los epicentros del hidrógeno verde. Huelva hay un ecosistema industrial que forma la Asociación de Industrias Químicas Básicas y Energéticas, donde hay 19 industrias, que son 20 plantas, pues en sectores tan diversos como el sector químico, petroquímico, biocombustible, todo lo que está asociado a la gestión y almacenamiento de gases, sector eléctrico, y de alguna forma pues aquí se concentra pues toda. Yo diría que es el polo industrial más diversificado que tenemos ahora mismo en el país y el segundo en importancia química. Don José, ya le pregunto por el sector químico, por el hidrógeno, las aplicaciones, los usos, la evolución, el futuro, cómo lo ven ustedes, pero por preguntarle otra cuestión más sobre ese congreso, si hubiera que poner en una especie de esquema los temas principales, básicos, los retos, los objetivos de este congreso, si hubiera que ponerlo en una plantilla, ¿cómo lo podríamos resumir, don José Luis? ¿De qué se va a hablar allí? Bueno, pues prácticamente el congreso está basado en un entorno puramente industrial y científico, lógicamente, ¿no? Porque hay dos grandes retos desde el punto de vista del hidrógeno, o dos grandes bloques, ¿no? Por una parte está todo el desarrollo tecnológico, todo lo asociado a los electrolizadores, pues es algo que venimos utilizando desde hace bastante años, como antes comentaba Rafael, pero digamos que a nivel industrial hay que dar todavía ese avance tecnológico que se logrará en la medida que se vaya utilizando industrialmente esta tecnología y se vaya desarrollando y madurando. Y después hay otro gran bloque que son todo lo relacionado con las infraestructuras necesarias para ese hidrógeno verde, ¿no? Estamos hablando pues de agua y fundamentalmente, ¿no? De agua y electricidad, agua como materia prima y electricidad como aporte energético para los electrolizadores, que en definitiva es donde se hace la descomposición del agua en la molécula de hidrógeno y de oxígeno. Rafa, como no te veo la cara, te cito hoy. Preguntas para don José Luis, venga. Bueno, muchas gracias. Hoy estamos aquí más a distancia, con un poco menos de calidad de sonido, pero bueno, merece la pena. Yo, José Luis, sí que te agradecería si aportases el toque de veteranía, en el sentido de que el hidrógeno verde hay quien piensa que eso es nuevo, que puede ser incluso peligroso. Y bueno, José Luis, en vuestra asociación tenéis empresas que llevan muchos años trabajando ya con hidrógeno, ¿no? Lo nuevo es el apellido. El apellido verde, que viene precisamente porque se obtiene en este caso del agua, utilizando en electrolizador energía renovable. Entonces ese hidrógeno no tiene emisiones de CO2. El hidrógeno pues se viene utilizando en la industria, pues desde principios del siglo XX, ¿no? En Huelva concretamente, que las primeras industrias empezaron en el 64, pues ya utilizaban hidrógeno. ¿Qué ocurre? Que la procedencia de ese hidrógeno no era verde, venía fundamentalmente de derivados del petróleo. Entonces, el manejo del hidrógeno, pues algo que en nuestra planta se viene haciendo históricamente, como digamos, es un gas
combustible, con lo cual tiene sus riesgos, pero son riesgos perfectamente conocidos y que, digamos, manejados por personas expertas como las que componen nuestras plantas, bueno, pues son riesgos controlados. Y como les digo, pues se viene utilizando pues históricamente tanto en refinerías como en producción de amoníaco para fertilizantes. De hecho, actualmente se consume en torno a 500.000 toneladas de hidrógeno en España, 1/3 se produce y se consume en Huelva, con lo cual, volviendo a la primera pregunta que me hacía Raúl, pues tiene todo el sentido que este congreso se haga en Huelva, porque es uno de los epicentros no solamente de producción de hidrógeno verde, sino de su consumo. Por lo cual, el desarrollo del hidrógeno irá asociado a aquellas zonas donde actualmente se consume, ¿no? Y de esas 500.000 toneladas que mencionaba José Luis, ¿cuántas consume el sector químico, que es la parte que le toca más de cerca? ¿Y cuáles son, ya que le hago la pregunta, las aplicaciones más comunes del hidrógeno en la industria química? Aplicaciones y ventajas que tiene. Bueno, el hidrógeno, digamos, se pasa a su forma de amoníaco y ahí pues tiene distintas aplicaciones químicas, fundamentalmente en la parte, digamos, de fertilizantes. O sea, todos los fertilizantes están muy apoyados pues precisamente en este compuesto para su producción. Y después se produce también y se consume mucho en la parte petroquímica. También hay bastante consumo. Lo que no te sabría decir exactamente qué cantidad. Sí. Ese dato no dispongo de él. ¿Y las ventajas sobre otras fuentes de energía de usar el hidrógeno para el sector químico, cuáles son? ¿Por dónde pasarían? Perdón, la ventaja que tiene utilizar el hidrógeno como fuente de energía frente a otras. La ventaja fundamentalmente es el pacto verde que tiene ahora mismo la Comunidad Económica Europea hacia la descarbonización. O sea, si utilizamos el hidrógeno como fuente de calor frente a cualquier otra fuente de calor no renovable o fósil, pues lógicamente estamos evitando emisiones de CO2 a la atmósfera, con lo cual el objetivo final es frenar el cambio climático. Rafael. Esas son fundamentalmente las ventajas. Sí. Perdona, que me cortaba. Y no solamente como vector energético en la propia industria, sino después ya en toda la descarbonización pues del transporte pesado, ya sea por carretera, ya sea marítimo y ya sea transporte aéreo, ¿no? Con todos los derivados del hidrógeno, bueno, y una parte también importante que va a tener mucha repercusión va a ser la zona de biocombustible, ¿no? Que también en Huelva ahora mismo somos el mayor productor de biocombustibles de España, ¿no? Rafa. Si me permite, José Luis, insistir en una cosa que tú ya has destacado, que es el alto consumo que hay ya de hidrógeno en las industrias de Huelva, de momento hidrógeno de origen fósil, pero con expectativa de poder convertirlo en hidrógeno verde. Ahora mismo, como el despliegue de infraestructuras de hidrógeno es complejo y es caro, hay un concepto extendido a nivel mundial, en particular en Europa, que son los valles del hidrógeno, o sea, buscar agregar en núcleos geográficos gente que quiera hacer producción, gente que pueda gestionar distribución, almacenamiento y sobre todo los consumidores, que son la clave. Al final, esas empresas que consuman el hidrógeno en cualquier aplicación, nuevas aplicaciones como movilidad o aplicaciones tradicionales como las que estamos considerando, que vayan cambiando progresivamente el hidrógeno fósil por hidrógeno verde. En ese sentido, José Luis, el as en la manga de Huelva, además de mucho sol y un magnífico puerto, es que la industria química ya consume una cantidad enorme en distintas aplicaciones y con expertos, ¿no? Hay muchos ingenieros en Huelva que ya trabajan con tuberías, con compresores, con sistemas de gestión de hidrógeno, ¿no? Correcto, aquí hay mucho conocimiento con respecto al hidrógeno. Y una cosa muy importante para el desarrollo del hidrógeno, tú de alguna forma lo has mencionado, o sea, ¿por qué se concentran esos valles de hidrógeno? Fundamentalmente por el ecosistema industrial que hay. Entonces, si observáis desde el punto de vista empresarial, a través del hidrógeno y a través de los proyectos de hidrógeno, se están asociando diferentes empresas que cada una, digamos, aporta valor al proyecto.
y cesa en eso, en su positive motion, su estrategia y su plan estratégico lo tiene muy claro, y a través de ese plan estratégico está haciendo sociedades con distintas empresas orientadas pues a distintos sectores. Puede hacer la sociedad con Fertiberia, precisamente ¿para qué? Pues para suministrar de amoníaco a Fertiberia, donde ya, más que de amoníaco, de hidrógeno, donde ya tiene, digamos, un potencial cliente. Digamos que para tú darle fortaleza a esos proyectos, tienes que buscarte consumidores de hidrógeno, tienes que buscarte proveedores de energía eléctrica, como la alianza que tiene con Arter Energy, que es una empresa también de la asociación, que fundamentalmente tiene muchísimo desarrollo fotovoltaico en Huelva. Tienes que buscarte, bueno, pues otros posibles consumidores o usuarios, como la alianza que tiene con la mayor naviera a nivel mundial, en este caso con Maen, ¿no? Para ese hidrógeno transformarlo en metanol y de ahí suministrar a los barcos de esta naviera, ¿no? Para descarbonizar la industria. Los acuerdos que tiene incluso con compañías aéreas para suministrárselo el combustible SAF a sus aviones, en fin, que todo ese ecosistema pues suma y le da valor al proyecto. Y además una cosa importante, que el hidrógeno que se va a producir, pues tú tienes los puntos de consumo, lo tienes relativamente cerca. Después habrá que ir mallando toda la red de hidrógeno, porque bueno, como sabéis, hay un proyecto para tener un hidroducto que permita llevar todo ese hidrógeno al corazón de Europa, pero lógicamente esto tiene sus plazos, tendrá sus desarrollos, y no podemos esperar a ese hidroducto para empezar ya a producir. Digamos que todos estos valles de hidrógeno empezarán a funcionar de una forma más o menos autónoma, pero al final el punto final es precisamente suministrar a ese hidroducto y llevar toda esta fuente de energía a donde haga falta. Bueno, también se está haciendo corredores marítimos, ¿no? Porque tiene un acuerdo muy importante tanto el puerto de Algeciras como el puerto de Huelva con el puerto de Rotterdam, para precisamente suministrar hidrógeno en forma de metanol o en forma de amoníaco a Rotterdam, y desde Rotterdam poder exportarlo al resto de países europeos. O sea que ahí se están haciendo alianzas muy importantes que le están dando mucha fortaleza a estos proyectos, y bueno, en la medida que se vayan desarrollando, pues iremos viendo cómo todo esto se va materializando, y lógicamente va un poco encajando el puzzle que muchas veces con tantísimas inversiones cuesta trabajo ver con ese, el horizonte de los proyectos, pero un poco esa es la visión que yo veo, y la bondad que tiene un centro como Huelva, donde, como te decía, hay ese ecosistema, hay un puerto industrial pues que está muy bien comunicado pues con África, potencial cliente a futuro, con América y con el norte de Europa, ¿no? Entonces toda esta fortaleza pues hace de Huelva es un sitio importante para la producción de hidrógeno verde. Cuando mencionaba usted antes, José Luis, los retos o desafíos, mencionaba el de índole tecnológica y el de infraestructuras, ¿no? Las que se van a necesitar. El tema de coste, que no lo ha mencionado, ¿qué papel juega ese factor en cuanto a desafío, en cuanto a reto? Porque es importante el coste para que la industria química sea competitiva, ¿no? Bueno, importante no es fundamental. Claro. el tema coste, y ya no solamente coste a nivel europeo, ¿no? Donde de alguna forma todo hidrógeno de origen fósil tiene un sobrecoste por el tema de emisiones de CO2, sí. Pero en el resto, fuera de Europa, ese sobrecoste no lo tiene. O sea, nuestro hidrógeno verde tiene que ser competitivo con el hidrógeno gris de cualquier parte del mundo, porque al final pues tenemos que competir con un mercado globalizado como el nuestro, tenemos que competir con nuestros productos finales con los productos de cualquier otra parte del mundo. Y ese es realmente el reto. O sea, el reto es que el avance tecnológico nos permita ir escalando las plantas de producción de hidrógeno verde, los electrolizadores, y consigamos un precio competitivo con respecto al hidrógeno de cualquier otro color. Sí. Y si es posible, que yo creo que hay también bastante buenas expectativas, si es posible mejorar el precio de ese hidrógeno, con lo cual, aparte de la independencia energética que se conseguiría en Europa
con esta fuente de energía, ¿no? Que también es un valor muy importante desde el punto de vista estratégico y geopolítico. Rafa, te dejo la última, que nos queda un minutito para irnos, así que... Bueno, pues esto es muy flash, José Luis. Sí. Yo sé que en tu carrera has trabajado mucho con turbinas de gas. Decíamos que las pilas de combustible siguen un poco caras. ¿Cómo ves el uso de mezcla de hidrógeno verde con gas natural o incluso de hidrógeno puro en turbinas de gas? 30 segundos, José Luis. Bueno, los fabricantes, los grandes fabricantes de turbinas de gas están trabajando en esa línea. Y yo la verdad que son tecnólogos de mucho peso, y yo confío en que van a sacar un producto que sea capaz de consumir este gas dentro de una turbina de gas, en este caso una turbina de hidrógeno, y tener una fuente de energía eléctrica de este recurso, ¿no? O sea que yo en ese aspecto soy bastante optimista. Pues que se cumpla, ojalá sea así. Don José Luis Menéndez López, presidente de la Asociación de Industrias Químicas Básicas y Energéticas de Huelva, gracias por acercarnos hoy a H2 Intereconomía, aquí a Radio Intereconomía, ese Congreso Nacional de Hidrógeno, el primero, que arranca mañana en Huelva. Que sea todo un éxito, que sea muy útil y a seguir evangelizando. Gracias, José Luis, por acompañarnos esta mañana. Pues muchas gracias a vosotros, y eso esperemos que sea un éxito y sobre todo que sea muy útil. Eso, gracias, José Luis. Rafael Luque, consejero delegado de Ariema, gracias también por estar con nosotros hoy a la distancia desde Huelva. Que vaya bien esa ponencia mañana y a contar todo lo que sabes allí en ese congreso. Y la semana que viene hacemos resumen y hacemos repaso, ¿vale? Gracias, Rubén. Gracias, un abrazo a ti y al equipo. Que vaya bien. Nosotros nos vamos, que son ya las 11:56 de la mañana, y llegan las noticias aquí a Radio Intereconomía, y después viene Rafa Jiménez con A Media Sesión. Mañana a las 7 estamos por aquí los de Capital. Que vaya muy bien, sean felices. Adiós. Radio Intereconomía es la mejor plataforma para dar a conocer, relanzar y poner voz a su empresa. Nuestro equipo comercial le asesora para conseguir sus objetivos. Contacte con nosotros. Teléfono 91 999 2121 y en el mail comercial@intereconomia.com. Radio Intereconomía, la radio de las empresas. Cierre de mercados es como el punto en la I. Un programa que deja las cosas en su sitio. Hola, te habla Javier García Viviani. A las 3 de la tarde comenzamos a Cierre de Mercados en Radio Intereconomía. La mejor manera de estar informado de toda la actualidad económica. Di que nos escuchas. Toda la actualidad, información y análisis en tiempo real sobre banca, empresas, finanzas personales, bolsa, gestoras y fondos de inversión en intereconomía.com. Con la opinión de los mejores expertos del mundo económico, empresarial y bursátil. Toda la programación en directo y con la posibilidad de escuchar en cualquier instante los mejores momentos de la emisora española líder en información económica. Sigue bien informado en intereconomía.com. Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com. Con Y. O llámanos al 648-019495. Radio Intereconomía. En el Soto de la Moraleja, restaurante Kionan Sui, de comida peruana, cantonesa y chifa, con una gran variedad de sabores y aromas.